Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo, la cuarta edición del ciclo de las películas de mi vida. Y la semana pasada tuvimos a Inés Alcolea y hoy tenemos el placer de contar con Ana Encina, ilustradora, autora de cómics, empanadilla. Y croqueta. Croquetas ahogadas. Y pues una invitada que queremos desde hace mucho tiempo, porque nos gusta su labor artística y lo vinculada que está al mundo del cine y el audiovisual. Y queremos un poco que nos contara un ratito ameno y divertido las películas de tu vida, que no tienen por qué ser ni las mejores de la historia, ni las que te parecen mejores, sino no las que para ti han sido importantes a lo largo pues, de diferentes momentos de tu vida, ¿no? Y nada, imagino que habrá sido, como siempre, muy difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí. No sé, muchas gracias por venir, por estar aquí este ratito. En tu caso creo que, a diferencia, dime si me equivoco, muchos invitadas me dicen, es que solo 10 es muy complicado. Sí, sí. Y tú me dijiste, 10 son muchas. A ver, cuando ya hice la lista, luego pensé, a ver, al principio es como que me faltaban, porque habían algunas que las tenía como clarísimas, porque sí que son como muy importantes para mí, o me he dado cuenta que, pues yo como me gusta contar historias, me gusta narrar, sí que han habido películas que me han hecho como un flash, ¿no?, en la cabeza, y sí que he dicho, esta tienen que entrar seguro. Pero más allá de eso, luego habían otras que tiran mucho como de recuerdos de la infancia o de momentos más de la universidad, del instituto, momentos de la vida, ¿no?, que recuerdan mucho por esas películas. Y luego también algunas, un poco haciendo el baremo ese, que no son películas que sean mis favoritas, hay muchas que son, pues eso, son momentos de la vida, ¿no?, que en esa película la tienes como... tienes un recuerdo muy claro, ¿no?, viéndolo a lo mejor, pues yo qué sé, con tus padres o con amigos o con gente muy concreta que te la ha enseñado a lo mejor. Entonces, bueno, pues ha sido un poco complicado sí hacer la lista. Claro, porque además en otro tipo de charlas que están más cerradas, más acotadas, pues no sé, Kubrick, pues hay que hablar igual de Kubrick. Pero aquí hay mucho más margen de maniobra para las personas invitadas. Hay personas como Inés que nos comentó que las películas de su vida han ido cambiando a lo largo de su propia vida y su selección era bastante reciente en general. Sin embargo, la tuya hay un poco de todo. Hay películas que imagino que viste de niña, otras de adolescente, otras en la universidad. Alguna imagino que también será, porque tampoco quiero desvelar mucho, ni tampoco decir, hay muchas antiguas, hay muchas modernas, hay muchas recientes, ¿no? Pero creo que en tu caso hay como un recorrido vital de películas que tienen que ver con diferentes épocas de tu vida. Sí, totalmente. De hecho, sí que hay como... Claro, lo que sí que me ha pasado al pasar de la lista, que justo lo comentaba antes con Flavia, es que una vez hacer la lista, de repente te empiezan a venir un montón de películas que también son como muy importantes, que dices, ostras, esta tenía que haberla metido. Entonces estás pensando cuál quitar y cuál meter. Pero bueno, al final, no sé, me he quedado con la lista inicial y bueno... Sí que a lo mejor hubiese metido otras, luego me ha dicho que ha ido gente que ha hecho trampas y ha metido alguna más, digo, pues lo ibas a ver. Eso te iba a decir, que tú eres menos sinvergüenza que el invitado de la semana que viene, que ha puesto sus 10 películas y notas al margen. Sí, me gustan los hermanos más esta y todas estas también de los hermanos más, o esta película de ciencia ficción de los 80 y todas estas más. Claro, yo por ejemplo sí que he tenido que hacer, por ejemplo, con Ghibli sí que es... O sea, para mí, para las películas de Ghibli, diría que muchas de ellas son muy importantes para mí. Pero al final me he quedado con una, que era la que claramente... Hay una niña o un niño llorando porque solo has puesto una de Ghibli. Vaya, hombre. ¿Ha dicho solo una de Ghibli? Pero bueno, me ha pasado un poco sobre todo con la de Ghibli. No, si pudiera haber hecho una subsección de... Y estas también, lo hubiese hecho. Perfecto, pero está muy bien. Yo conozco la lista, ¿no? Ahora mismo si tuviera que decir todas, no me acuerdo, pero sí que has hecho una lista muy variada que representa varias épocas de tu vida y varios tipos de cine. Si quieres pasamos con la primera. Vale. Ahora te toca ya defender tu lista. Dentro del laberinto.
Que por cierto aprovecho para decir que a partir del 30 de enero empieza Cineforum en los cines Cinépolis cada 2 semanas, cada 2 jueves. Va a haber películas como 2001, como Moulin Rouge, como Rocky, como Taxi Driver, como El precio del poder, como Gris, y la última, Casi no veras, es Dentro del laberinto. Qué guay, voy para a ver verla. la pantalla grande, o sea que Voy a verla seguro. No he tenido el placer de verla en el cine, o sea que voy a ir seguro. Yo por edad pude verla, pero no la vi. La vi después. Por Dentro del laberinto, sin duda diría que sí que es una de mis películas favoritas. Porque es una película que me marcó muchísimo de pequeña, me voló la cabeza. Estuve muchos años sin verla y luego la volví a ver con un poco de miedo de esto de decir, ostras, tengo un recuerdo tan bueno que no sé. ¿Cómo habrá aguantado el paso del tiempo y de mi propia experiencia? Que eso me ha pasado, porque por ejemplo con algunas pelis de la lista, esta semana justo he visto 2 que no me acordaba y las he visto y he dicho, uff, igual las hubiese cambiado. Bueno, fueron de tu vida. sí. Pero bueno, con Dentro del laberinto sí que es verdad que es una película que me flipa. O sea, creo que es una película que ha envejecido increíblemente bien. Es que me parece icónica por todos lados y luego la parte de las marionetas, es que me parece tan impresionante que me inspira muchísimo esa película. Con el gran Jim Henson, ¿no? Ahí detrás. Y con un reparto alucinante, ¿no? Bowie en su etapa cinematográfica, ¿no? Y Jennifer Connelly, que era ahí una adolescente que había hecho pues poco más que Érase una vez en América, pero iniciaba una carrera que todavía está en activo y que ya mostraba el pedazo de actriz que es, ¿no? Sí. Pues Dentro del laberinto es una película mágica para mí, que no siendo yo muy fan de este tipo de género, la verdad es que me encanta en todos los sentidos y he peleado para que fuera una de las listas de Cineforum porque tenían dudas de si era comercial o no comercial, pero yo creo que sí que tiene unos fans detrás, ¿no? Si quieres pasamos a la segunda. Vale. Que esta es icónica para tu generación. Sí, yo creo que será de mucha gente. Sí, yo creo que es una película, o sea, al final yo sí que pertenezco a una generación, yo soy del 89 y en ese momento pues Disney empezó a sacar pues toda esa remesa de películas de animación tan icónicas. De hecho, empezó prácticamente con tu nacimiento, ¿no? Con La Sirenita, que es 88-89, La Bella y la Bestia, justo. Aladín, Rey León. Pues toda esa década de los 90, claro, a mí me marcó muchísimo y es que recuerdo El Rey León y es que a día de hoy, o sea, es una película que me parece durísima y que me emociona un montón y Disney... ¿La viste en el cine? Sí. En tu tierna infancia. Sí, claro. Pues es una película impactante en pantalla grande, ¿eh? Sí, además es que como estuvimos viendo bastantes años en Barcelona, lo bueno que tenía Barcelona es que tiene el cine El Fenómeno, que van poniendo películas, vuelven a recuperar películas. Como el Cineforum, pero todos los días. Exacto. Y pues yo en El Rey León y fui a verla y es que es una película que me emociona un montón. Y además una cosa que me gusta mucho de Disney es cómo retrata a los malos. Me parece que son los verdaderos protagonistas de las películas. Sí. Y en El Rey León, vamos, sin duda Scar es un personaje súper potente. Sí, es un poco el que al final más capacidad de memorabilia tiene, ¿no? Con el que más te quedas. No sé si has visto, qué opinión tienes de la versión a imagen real del 2019, que a mí me parece un horror. Yo la odio. Absoluto. Tremendamente odiosa. Sí, yo también. Y no sé si has visto Mufasa. No. Ya vi esa y dije, vale, ya está. No necesito más. Al ser de dibujos, de animación, igual... Pero Mufasa creo que es de... No es animación. ¿No sigue, es de animación? No, sigue siendo... ¿Sigue siendo animación real? Es de imagen. Vale. Es imagen real. Por eso no la he visto. Ya, yo también. Sabía que no leí, dije, vale, fuera. En mi mente ya olvidó la película, que ha funcionado bastante bien.
Sí, seguro, navidades. seguro. Pero no sé, a mí es que realmente toda la expresividad que tienen los personajes animados me parece que se pierde totalmente en la película en 3D. No sé, no le veía ningún sentido, la verdad. Sí. Pero bueno, pues es mi opinión. El único sentido es comercial, económico, ¿no? Para seguir exprimiendo, aparte de la película original, el musical, que la han visto millones de personas en todo el mundo, la película en acción real y la segunda parte, ¿no? Pero bueno, o sea, como os digo, es una película que yo recuerdo que me impactó cuando la vi en pantalla grande. Seguía esa sucesión de películas que has comentado, Sirenita, La Bella y la Bestia, y la verdad que bueno, además, y un punto bastante importante que yo creo que gracias a ella fue cuando descubrí a Hans Zimmer, que es el compositor de la película, y que muchas de las pelis que ha hecho luego a la hora de trabajar, por ejemplo, a día de hoy me he puesto muchas de sus bandas sonoras. Entonces, yo creo que una de las primeras pelis que vi que descubrí quién era el compositor y que tanto me interesó fue El Rey León. Es que la película, la música es una parte muy importante para crear esa sensación grandiosa, ¿no? Pues llevamos dos películas hasta ahora y si quieres pasamos a la tercera. Esta me ha sorprendido, pero sí, para bien, porque no es una película que suele estar en las listas y creo que es una peli muy curiosa, de CMX, que no tiene mucho que ver con el tipo de cine comercial que se hacía en aquel momento. Pero... Se sale un poco de... Sí, pues esta la vi justo ayer. ¿Y es de las que se te cayeron o qué? Esta, a ver, no se me cayó porque sí que me parece... O sea, es que son pelis que digo, joder, es que son súper divertidas. Me parece mucho más divertido este tipo de pelis que pues yo qué sé, últimamente hemos ido al cine, hemos salido un poco desencantados con las últimas pelis que hemos visto y en cambio esta lo pasamos muy bien. Pero yo creo que cuando era pequeña es de estas películas que no había vuelto a ver y que tenía como que me impactó muchísimo. Yo creo que por los efectos especiales de la época, no sé, me impactó. Yo creo que cuando eres pequeña y yo creo que esta peli la vi en la tele, o tengo como ese recuerdo de verlo en la tele, no la vi en el cine. Siempre los personajes femeninos es como que, yo qué sé, cuando eres una chica y no abundan, pues yo creo que Sí, en aquella época era complicado encontrar referentes. Te marcan y es que eran muy bichas, la verdad. Yo estaba viendo la película y digo, es que no es como, yo qué sé, porque lo comenté con él, ¿no? A lo mejor puedes ver ahora la sustancia, ¿no? Y puedes ver todo el mensaje que hay detrás y por qué ella recurre a eso. Aquí no, aquí es como somos malas y nos odiamos entre nosotras y punto. Y no sé, me parece una peli muy, muy divertida y bastante rompedora también, no sé. Es que yo creo que es lo que comentaba, que la película en su momento fue muy, muy rompedora y marcó un nuevo tipo de cine. A mí los efectos me recuerdan un poco a los de Desafío Total, la película de los jóvenes, sí. Esa mezcla de un poco ya algo de animación por ordenador y animatronic. Sí. La verdad es que hace mucho tiempo que no la veo. Tengo ganas de volver a revisarla porque tengo un recuerdo de película muy divertida, muy cafre, muy gamberra, porque es una época del cine diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, sí. Una época... Esta película ya es del 92, pero bebe un poco del estilo ochentero, donde el objetivo principal era las risas y la evasión, ¿no? No había una búsqueda, me refiero en el cine comercial, de ese equilibrio entre seriedad, profundidad y diversión. Son películas que, aunque tienen sus cargas de profundidad, el foco está en la diversión, como tú dices. Sí. Y yo la recuerdo muy bien, pero no podía hablar mucho porque hace mucho tiempo, que a lo mejor hace 20 o 25 años que no la veo. Entonces, tendría que revisarla. Pero bueno, además, recuerdo que el trío protagonista está increíble, ¿no? Sí. Que también hay, ¿no? Como en la sustancia, dos personajes femeninos y un hombre, ¿no? Pues pasamos a esta que me ha sorprendido todavía más. Sí. Sí, porque yo esperaba que pusieras en este caso Batman, la del 89, que es la que todo el mundo pone, le gusta, y esta fue como más... Personaje femenino. Sí, fue como más fracasillo
de crítica más que de público, porque la película funcionó bien porque la primera había sido un bombazo, ¿no? Que es chulísima también, me gusta Pero mucho. me ha sorprendido ahora como has comentado el personaje femenino, porque esta película está muy centrada en Catwoman, pero me ha sorprendido por el tema de que no suele estar en ninguna lista ni de favoritas ni de películas valoradas por la crítica. Entonces, cuando la vi, dije, mira, curioso, esta solo la he visto una vez en cine cuando se estrenó. Yo la he visto un montón de veces esta película. Mi recuerdo que no me gustó. ¡No! Ostras, a mí me... Pero igual la vuelvo a ver ahora y me gusta. Yo no soy muy Tim Burton, Ya. lo tengo que decir, no es un director que me guste especialmente. Hay películas que sí, ahora acabamos de... Claro. Vengo en clase de analizar Ed Wood, que me encanta. Pero Batman la primera, vale. Pero esta, recuerdo que no me gustó nada, pero es un recuerdo del año 92-93, o sea que... Claro, a mí me pasa con las de Batman de Tim Burton que me parece que los malos son los verdaderos protagonistas y me parecen una fantasía de personajes. O sea, es que, claro, para mí es como el mejor retrato de los malos de Batman que se ha hecho nunca. Me parece como muy de cómic y me mola un montón. Claro, Tim Burton, por ejemplo, a mí sí que hubo una parte muy de mi adolescencia que me marcó mucho. Porque yo era esa niña gótica que le gusta Presidente de Navidad y Beetlejuice y todas estas películas que tú seguramente odies. No. Me da un poco igual. Ya. A ver, realmente yo a día de hoy también me pasa un poco eso con Tim Burton. Revisto sus películas y me cuestan. Pero sí que es cierto que Batman, tanto la primera como esta, me parecen muy chulas, muy teatrales. Y luego además en esta película en concreto recuerdo que cuando la vi cuando era pequeña me da mucho miedo el malo, el que es el jefe de Catwoman. Ese actor a día de hoy me sigue dando como Yuyu, mucho, ¿no? sí. No Y tengo muchos quién es. recuerdos. Ahora busco quién es ese actor, porque ahora mismo no recuerdo. Yo tengo un recuerdo así como muy lejano de Danny DeVito, y bueno, de Michelle Pfeiffer, que en aquel momento era una de las grandes estrellas de la época, ¿no? Que encadenaba película tras película con éxito comercial y era un poco un icono de la época. Pero bueno, prometo verla. Tengo pendiente de ver cómo van a poner Batman. Pues cuando vea Batman en pantalla grande, la veré esta, a ver qué tal. Que bueno, está en Michael Keaton, que es un actor por el que tengo especial cariño, ¿no? Me parece un tipo que ha conseguido muchas cosas contracorriente, ¿no? Siempre ha sido como ninguneado, se han reído un poco de él, menospreciado, y me parece que poco a poco se ha logrado una carrera interesante. Pues pasamos a la siguiente. Que esto es... Aquí está salen muchas listas, ¿no? Están muchas listas, estoy contigo y me parece muy interesante. De nuevo, me imagino que aparte de que te gusta mucho, de nuevo hay una protagonista femenina en una película de acción que era súper raro en esta época, ¿no? Y creo que además es un personaje femenino muy bien introducido, aunque el guión original era un hombre. Ah, no lo sabía. El personaje iba a ser un hombre, pero decidieron que vamos a darle pues una vuelta. Me parece... o sea, es que me parece una peli tan guay porque da exactamente igual que sea un hombre o una mujer. Es que es una película que ha envejecido increíblemente bien. O sea, es una película que no vi en su momento. Ha envejecido mejor que algunas nuevas de Alien. Sí, estoy de acuerdo. Y no sé, como todo el elenco de personajes, o sea, el terror psicológico que tiene esa película, o sea, me parece una película increíble. Y ella me fascina, la verdad, es que es un personaje que no me canso, o sea, y muy creíble, es que me gusta muchísimo. La verdad es que Alien 1 y 2 son las que no me gustan, sobre todo la primera, y bueno, voy a poner la primera. Yo creo que aparte, lo que has comentado muy, muy interesante, aparte de tener un personaje central súper potente, una trama increíble porque es espacio, es terror, también hay crítica empresarial, cada personaje secundario tiene su importancia,
los dos currantes, ¿no? Con sus reclamaciones de salario y demás, un poco todos los tripulantes, ese personaje misterioso cibernético, ¿no? Y creo que la película es como de esas veces en que todos los elementos están en estado de gracia, todo el mundo da lo mejor de sí, intérprete del guionista, diseñador de vestuario, diseñador de interiores, todos los aspectos de la película están en su punto más alto, todos los profesionales, y se crea ahí un poco las dos películas que creo que pasarán un poco a la historia del cine de Ridley Scott, que son Alien y Blade Runner, que van seguidas, y que crean uno de los mejores o de los más icónicos bichos de la historia del cine, ¿no? Sigue hoy en día dando beneficios y nuevas películas. La última no está nada mal, no sé si habéis visto, al menos en mi opinión, Alien Romulus. Se nota que el director Fede Álvarez es un fan absoluto de la película original, porque recupera un poco el universo, la estética, las similitudes, y crea un film realmente digno, ¿no? O sea, con todo lo que se había hecho antes bastante malo. Y creo que, bueno, si no lo habéis visto, aunque no os guste mucho el terror, es súper recomendable porque es una cinta que, como he dicho Ana, no ha envejecido muy bien. O sea, no es, como no se centra tanto en los efectos especiales ni en los sustos, que suelen envejecer, lo hace Ridley Scott y todo el equipo lo hace muy bien. Bueno, a mí me suele pasar con las últimas de Alien y con la nueva también. Rómulo dice. Sí, que creo que eso también, a mí en concreto, en mi opinión, no me gusta. Que cuando algo es tan icónico, me parece genial, o sea, está claro por qué lo es, pero que recurran tan claramente a cosas que son icónicas y lo repitan literalmente, ya es como, no me sorprende nada, entonces ya es como que siento que ya sé lo que va a pasar. Entonces me pasaba un poco, me ha pasado con las últimas pelis de Alien, que me da la sensación de era como... Te entiendo perfectamente. Creo que lo que ocurre con la última es que al menos es narrativamente bastante más sólida que las anteriores. Las anteriores que son, no hay por dónde cogerlas. Y esta es verdad que tiene mucho de pastiche, tiene mucho de, pues vamos a poner todo lo que le gusta a los fans, ¿no? Pero por lo menos, ya que haces eso, creo que lo hace bien. Otra cosa es el punto de partida, claro, lógicamente, si ese punto de partida ya no te atrae, lógicamente la película no te convence. Creo que es un poco ese aspecto. ¿Pasamos al siguiente? Aquí tienes el representante de Ghibli, ¿no? Sí. A ver, de todas las de Ghibli que me gustan muchísimo, muchas. Para mí el viaje de Chihiro, recuerdo cuando la vi, es que tengo el momento como muy concreto. La vi en Movistar. Mis padres acababan como de comprarse en Movistar. Y era el 2001, o sea que creo que fue cuando la peli había ganado el Oscar, había salido. Hemos visto 2001-2002. Sí, pues es que recuerdo yo no conocía Estudio Ghibli, no tenía ni idea. Yo era bastante friki del mundo Japón, de la cultura japonesa. Y recuerdo que estaba en el salón con mi madre, estaba yo con el mando y de repente como que me salió de novedad esa película. Y la puse y me voló la cabeza. O sea, recuerdo decir, hostia, es que es una historia tan bonita, tan redonda. O sea, ojalá ser capaz algún día de contar algo así y contarlo de la forma en que está contado. Me pareció sublime, me sigue pareciendo. Es una película que jamás me voy a cansar de ver, que me parece la narrativa de principio a fin, el diseño de personajes, el mundo que se crea ahí, algo que no se ha creado en todas las películas de Ghibli y que me pareció fascinante de principio a fin, y a día de hoy me sigue pareciendo que me emociona toda la película.
Ya has nombrado un par de cosas muy interesantes. El tema de, a los que nos gusta crear historias, inventar, siempre tienes ese punto de envidia sana de que ojalá alguna vez salga algo que se acerque un poco a esto, ¿no? Y luego, muy interesante el tema de cómo el universo de Ghibli, de Miyazaki, ha ido entrando, ¿no?, en la cultura popular occidental. El viaje de Chihiro es una película, en mi caso, que he hablado con otros amigos y amigas cinéfilos, puede emocionarte, puede llegarte a lo más profundo sin llegar a entender del todo lo que estás viendo, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Eso lo comentaba también Kubrick con 2001, cuando la gente intentaba que le explicaran de qué iba 2001. Él decía que no era tan importante de qué iba 2001, sino qué te hacía sentir, ¿no? Igual cuando escuchas una sinfonía, una obra de música instrumental, o incluso si escuchas una canción en inglés sin entender inglés, te puede emocionar, te puede hacer llorar, te puede mover por dentro sin necesidad de entender, ¿no? Y a mí me pasa con el viaje de Chihiro. Yo reconozco que me dices, ¿de qué va el viaje de Chihiro? No te la puedo analizar como el apartamento, por ejemplo, porque apela a otra parte del ser humano, no tanto al intelecto o a las emociones más directas, sino a lo que te mueve, ¿no? Y creo que eso lo hace muy bien Miyazaki, y especialmente en esta película. Sí, yo creo que también luego ya cuando a lo mejor te interesa más Miyazaki, cómo crea, y te das cuenta de que es todo siempre súper improvisado, y que cuando está haciendo la película va como pensando que va a pasar, te das cuenta un poco cómo funciona su cabeza, ¿no? Y al final sí que es cierto que yo cuando hago historias soy bastante impaciente y no tengo muy claro qué pasa en cada momento. No soy una persona ordenada que se escribe los guiones, que se hace los stories y que luego tal cual se pone a dibujar las páginas. Todo lo contrario. O sea, soy una persona que tengo a lo mejor claro qué es el principio, qué pasa al final y qué tiene que pasar en determinados puntos de la historia, pero fluyo mucho cuando estoy creando una historia. Y me fascina tanto que una persona haya sido capaz de crear una historia tan redonda, con unos personajes tan mágicos, que me parecen todos todos los diseños me parecen que tienen muchísima personalidad. No sobra ninguno, no me parece o sea, a nivel creativo me parece fascinante, y a nivel de animación es una pasada. Yo, habiendo hecho Bellas Artes y luego que me especialicé en animación, que dije, vale, esto no es lo que quiero hacer, o sea, el curro que hay detrás es que, claro, cuando tienes todos los engranajes, ¿no?, que hay detrás, más allá de disfrutar, por supuesto, de la película, aparte de la banda sonora de Yoji Saishi, que también me flipa, no sé, cuando tienes todo lo que hay ahí, más me fascina aún la película. Yo estaba esperando un poco que sacaras el tema que acabas de sacar, un poco para que estás haciendo un poco de ejercicio de memoria cinéfila, de memoria emocional, de memoria personal, pero al mismo tiempo quería un poco ver, a partir de las películas, estas que has comentado, de las que saldrán, cuáles de ellas o de qué forma han influido en tu labor creativa, artística, como ilustradora y dibujante de cómics. ¿Qué películas de estas, me imagino que todas ellas, pero algunas de ellas en mayor medida, te han influido en tu universo creativo, en la forma de trabajar, en los temas que te interesan? Yo creo que no todas me han influido. Sí que hay algunas que pues he tirado como de recuerdos, de momentos de nostalgia, sobre todo, ¿no? De encontrarme, ver esa película y decir, jolín, esto es cuando a lo mejor me ponía yo en la cocina, me sacaba los folios y me ponía a dibujar, y eran justo la película que están echando en la tele, y la vi y dejé de dibujar y me quedé mirando la tele. Pero hay otras, por ejemplo, como el viaje de Chihiro, que sin duda me ha marcado muchísimo. Otras que saldrán más adelante también, que luego pues a lo mejor son de esas películas que luego he vuelto a ver y he dicho, bueno, a lo mejor me gustó demasiado en su momento. Bueno, ese era el momento, ¿no?, en que te marcaron.
Quería aprovechar que ha salido el viaje de Chihiro y que has comentado que podrías haber introducido en tu lista alguna más de Ghibli, darte la oportunidad, brevemente, de que nos comentes o que nos cites 2 películas más del estudio Ghibli que podrían estar entre las 2 películas más. de tu vida. ¿Ha sido más difícil decirte 2 más? Sí. A ver, si O dos, 3, dos más, a ver, si son 2 más, diría El Castillo Ambulante y Ponyo en el acantilado. Porque también la parte infantil creo que también es importante en mi El Castillo trabajo. Ambulante me encanta. Sí, a mí también me parece. No lo entiendo tampoco, pero Bueno, a mí me pasa, tampoco me atrapan más como son los personajes, sus personalidades, la relación entre ellos, que me parecen como relaciones muy sinceras. Las situaciones que se crean realmente, o sea, me parecen como muy reales, más allá de lo que quiera representar cada personaje. Son reales, a veces incluso descarnadas, que no te esperas en una película de animación. Claro, exacto. Y con Ponyo sobre todo es que me parece una peli tan bonita. Sí que hay gente que me dice que la ve como muy infantil, pero a mí me parece igualmente, me llega muchísimo esa película. No sé por qué es, pero supongo que también, yo también las historias que creo a veces pues tiene un humor muy blanco, llega a un público muy generalista, ¿no? Llega a muchos niños y no sé, a lo mejor tiene algo que ver con eso, ¿sabes? Que hay películas que, aunque sean de carácter infantil, pues me llaman mucho la atención y yo creo que me pasa eso con Ponyo. Bueno, pues eso, no, Ponyo, lo que dices, es una película bellísima, yo la vi en pantalla grande cuando se estrenó y me impactó sobre todo visualmente, ¿no? Una película que te entra por los sentidos. Pues ahora que hemos hecho este pequeño paréntesis con Ghibli, si te parece, pasamos a la siguiente. Es una lista muy heterogénea, lo cual me gusta. Y aparece Cube. Esa es... Película que fue muy potente en grupos así cinéfilos en su momento. Sí. Yo es que recuerdo muy de mi adolescencia, sí. de juntarme con mis amigos y decir, peliculón, o sea, nos flipa esta película. Y sí que es cierto que hace muchos años que no la veo, pero creo que me seguiría gustando si la volviese a ver. Sí que creo que luego sacaron una segunda que creo recordar que me pareció un horror, pero la primera me moló mucho. Era como tan inesperado todo el rato y tan nuevo, ¿no? Tan innovador me parecía. Y también como el diseño de los personajes, o sea, el perfil de cada uno, no sé, me pareció como una peli muy, muy chula. Y me extraña que no se haya hecho un remake. No tardarán. No tardarán, pero sí que es verdad que inicia un tipo de cine diferente. Cine, no diría comercial, pero sí que no es un cine de festival, por llamarlo así, o de festival clásico, ¿no? Pues sí que en Sitges sí, pero no Cannes, ¿no? Que inicia un tipo de cine comercial, en cierto modo, o para estrenar en salas comerciales, que se aleja mucho de lo que se hacía antes, ¿no? Y a partir de aquí hay muchas películas que se hicieron porque se hizo y tuvo éxito. Y conectó con un nuevo tipo de público joven, porque al final Hollywood, o el cine más, esto no es tanto Hollywood, creo que es canadiense esta película, si no recuerdo mal, el cine anglosajón, por decirlo así, pues durante mucho tiempo ha estado sobre todo muy centrado en adolescentes, ¿no? Películas de los años 80 muy centrado en ello, pero el cine adolescente fue cambiando, ¿no? Fue haciéndose un poquito más complejo, más profundo, y Cube fue una de las películas que ayudó a eso, ¿no? A que el público joven pidiera otro tipo de cine que no fuera solo el que se hacía anteriormente, comedias de instituto, ciencia ficción muy superficial, que son súper divertidas, como tú has dicho, pero aquí empieza como a colisionar el cine comercial y el cine indie y el cine de autor, empieza como a crearse una nebulosa que ya no es tan fácil distinguir lo que es, porque esta película tiene afán comercial, pero también es de bajo presupuesto, pero también es de autor, ¿no? Entonces todo eso se mezcla en una película que para mí es como una de las que inician todo ese tipo de cine, que luego fue
una época antes de que llegaran un poco los smartphones y las plataformas, donde la gente joven volvió mucho al cine, incluso pues había muchas sesiones golfas, estas eran películas de sesión golfa de las 12 de la noche, de la 1 de la madrugada, un viernes o sábado, que te ibas a cenar con los amigos, luego te metías a ver la película más rara que hubiera, ¿no? Por ejemplo, yo me metí a ver Zombies Party o Show, que eran películas que no tienen nada que ver con el cine más comercial, ¿no? Y tuvieron ahí un tipo de público, a lo mejor no el más grande, pero muy fiel, ¿no? Cada vez que se estrenaba una película así diferente, ahí estaba ese tipo de público, ¿no? Y Q fue de las primeras. Pasamos a la siguiente. Listo. Como decía los Monty Python, y ahora una cosa totalmente diferente. La vida de Adele, que voy a intentar, no debería decirlo, es una de las pocas películas así importantes que no he visto. ¿No lo has visto? No he visto la vida de Adele. Vale. Creo que quizá tiene que ser por la duración. Que Puede dura ser. 3 horas. Es una película Sí, que- era muy larga, sí. Es una película que no quiero ver en partes. Ni dormirme, quiero pillar un día que esté despejado y verla. Esta peli fui a verla al cine 3 veces. O sea, fue una película... 10 horas de tu vida. Sí. Entre ir, volver y lo que dura. Me obsesioné completamente con esta película y con las protagonistas. O sea, me obsesioné. O sea, además la vi en la universidad. Sí que me pareció una película que sí que es cierto que recurre a las escenas de sexo muy gratuitamente. Pero sí que es cierto que te cuenta una historia de amor que para mí es súper real y que me metí muchísimo. Y que en los dos últimos, bueno, porque el último que hice fue Golpe en Panadilla, en los dos anteriores, Planeta Angel Friends, que son los últimos cómics que hice, sin duda, volviendo a ver la portada de esta película, digo, es una clara influencia, la verdad. Nunca la había pensado, pero cuando la metí... He leído dije, Planeta, ahora que lo dices, no he visto la película, pero he visto muchas imágenes porque hay muchos pequeños documentales de películas del siglo XXI donde hay imágenes o reportajes y Planeta sí, tu cómic Planeta tiene... bebe de su estética, es cierto. Sí, pero nunca lo había pensado, ni cuando lo estaba haciendo, ¿eh? Solo ha sido al hacer esta lista que he dicho, sí. No, y además que es una historia que me pareció tan real. A mí las historias, me gustan las historias románticas, ¿no? Pero sobre todo me gustan las historias románticas que son reales, ¿no? Que al final tienen un giro que no es ideal, no es una historia real, o sea, ideal y que todo es fantástico y que bueno, claro, tampoco quiero hacer spoiler, pero... Sí, pero que pasan cosas reales, cosas sí, creíbles... y ellas están increíbles. Es que recuerdo, porque me pilló en Valencia, que era cuando estaba estudiando Bellas Artes, que me fliparon las dos, sobre todo la prota, que es la de la izquierda. Adele, que tiene un apellido sí. complicadísimo porque es apellido griego, Sarkopoulos. Está espectacular, pero la Lea Seydoux, es que me obsesioné con ella real, me encanta esta persona y no podía parar buscar cosas sobre ella. Lea Seydoux la conoceréis porque ha tenido luego una carrera increíble, con papeles siempre súper valientes, tanto a nivel físico como a nivel de interpretación, de profundidad. Ha hecho un poco de todo, ha estado haciendo películas más artísticas o de autor, pero también ha trabajado con Wes Anderson, también ha hecho películas de Bond, o sea que... Y siempre me parece que está increíble. Increíble. Aunque la película sea espantosa, ella está siempre muy bien. Y Adele Seydoux, que se ha centrado más en un cine más de autor, más francés, también me parece que es una actriz como que te la crees siempre, ¿no? Como que siempre está creíble, haciendo personajes muy variados, ¿no? Y que son presencias además de un nuevo tipo de actriz, ¿no? Que no tiene nada que ver con otras épocas del cine, ¿no? Son como actrices como más cercanas a la realidad, ¿no? Que no, pueden ser bellísimas, pero no tiene nada que ver porque te las sigues creyendo, ¿no? En los papeles, ¿no? Sí. No son figurines que están ahí puestos
pues no sé. A mí, por ejemplo, Angelina Jolie es una actriz que me parece muy bien, pero no sé si os acordáis en The Tourist, aquella con Johnny Depp era como una esfinge todo el rato, ¿no? No sé si era a propósito, pero estas son como... siempre recrean a personas de carne y hueso. Sí, sí. No sé, me parece que están espectaculares las dos, es muy creíble cómo lo hacen las dos. Sí que es cierto que es eso, sí que hay ciertos momentos de la película en que, claro, es como muy sexual y sí que recuerdo, claro, yo estaba súper obsesionada y le dije a mis padres, tenéis que verla y se la puse y hubo momentos en los que dije, quiero salir de aquí. Te había gustado tanto que se te había olvidado esa posible parte incómoda para ponerlas a los padres. Sí. Pero sin duda creo que es una de mis pelis favoritas y que más me ha marcado. Pues la tengo pendiente, ¿no? La veré y tengo Claro, por supuesto. Bueno, yo no he leído, me han comentado que hubo bastante controversia en la película esta, porque las actrices no estaban muy de acuerdo con las escenas. Sí, lo que propuso el director. No solamente porque eran muy largas, sino porque las hizo repetir muchas veces. Estaban muy modestas. Y bueno, eso es lo que quería añadir. Sí, recuerdo, me acuerdo de eso. Salió un poco después, ¿no? Ese tema. Creo que un poco también, casi al mismo tiempo de todo lo que salió sobre las escenas del último tango en París, María Schneider, toda la polémica del rodaje de la película de Bertolucci. Pero sí, es cierto. Ese siempre es un tema complejo y delicado. Sí, para mí toda esa parte realmente no aporta nada a la película. O sea, realmente si quitar esas escenas incluso no afectarían a la narración de la historia, ¿no? Y en las partes en las que pues no se narra la historia de ellas dos. Pero bueno, una vez que te enteras además que bueno, fue incómodo como para ellas, pues sí, es algo que te cuestionas, ¿no? Pero bueno, al final la historia, como historia y lo que narra y lo sincera que me parece, me gustó muchísimo. Y bueno, también está basado en un cómic que me leí y que no tiene nada que ver. De hecho, el cómic no me gusta nada. Porque bueno, es que trata de una historia sobre una historia de un cáncer y bueno, sí que están ellas por ahí, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y me sorprende mucho que de ese cómic hicieran esta peli, pero bueno, sí, está. No, eso es muy habitual, el tema de te gusta un poco la fuente original, pero cuando la llevas al cine, el autor, pues en el proceso me imagino que dice, bueno, quizá me enfoco más en esto que me interesa más, ¿no? Peliculón también para mí. Peliculón, muy triste lo que le pasó a nivel comercial en el año 82 porque se estrenó casi al mismo tiempo que E.T. y E.T. era el alien bueno, afable, familiar. Fíjate. Y la cosa que me parece una película increíble para ver un día de mucho frío, una mantita, porque es una película glacial y polar. Es una obra para mí maestra del género y sobre todo lo bien que trata el tema del aislamiento. También es una película que mucha gente vio durante el confinamiento y bueno, John Carpenter aquí alcanza una de sus cotas. Sí. Ese perro. Sí. Ese perro. Sí. Para los que habéis visto la película sabéis a lo que me refiero. Y los efectos especiales me parecen, es que es como la dentro del laberinto, o sea, es que me parece una película que a lo mejor hay gente que dice, uy, me ha parecido mal, a mí me pasa todo lo contrario, que me encanta el tema de como las marionetas o bueno, con la lenta me mola un montón. A mí me recuerda un poco todas esas transformaciones a una película que creo que es de esa misma época, que es Un hombre lobo americano en Londres, que hay una transformación del protagonista en lobo, que es también increíble, ¿no? Porque dice, es que aquí no hay ordenador, o sea, esto está hecho todo artesanal y es impactante, ¿no? Y aquí ocurre un poco lo mismo. Qué guay, pues mira, eso no lo he visto. Pues esta charla, esto es como, ¿no? Salen más películas, ¿no? Y salen la posibilidad de recordar y recomendar más películas.
Pues esta peli la vi muy tarde, porque la vi en la universidad. Yo en la universidad conocí a Alex, a mi pareja, y yo no he visto casi peli de miedo. Y entonces fue él el que me dijo, tienes que ver La Cosa. Y nos pusimos La Cosa y me pareció brutal. Y es una de esas películas que no me canso de volver a ver. Es que me parece tan chula. Sí, sí, es una cinta que además ha influenciado en un montón de cultura popular posterior, de películas, de series, de cómics, de iconografía. La nueva entrega de True Detective, la de Jodie Foster, no, algo de Polar se llama, ¿no? No sé cómo se llama. Bebe mucho en estética y en ambiente a esta película, porque se desarrolla también en un ambiente de este tipo, con crímenes, historias, y es súper influyente, y es el típico caso de película que en su momento tiene la mala suerte de estrenarse con alguna, no digo parecida, pero que tiene que ver porque son Alien y demás, y una se lo lleva todo. Una película se lo lleva todo, y la otra pues se convierte en un fracaso por una cuestión de timing, no por otra cosa. ¿Te puedes creer que no he visto E.T.? Me sorprende, es más sorprendente que yo no haya visto la vida de él. Es que E.T. me acuerdo cuando era pequeña que me da mucho miedo. Yo creo que E.T. sí. Y no he dado Más ya el rollo paso. Más rollo seguro que da. Pues no he llegado a dar el paso ya porque es como que me da pereza, ya digo. Sí, te entiendo, porque hay ciertas películas que hay que verlas en el momento o a la edad que hay que verlas. A lo mejor no fueran cuando se estrenó. En mi caso, obviamente es una película totalmente generacional, porque yo tenía, cuando la vi, la misma edad que Elliot, el protagonista, entonces la viví. Aparte, aquí en el cine, que seáis de Alicante, en el cine Navas, se estrenaba el sonido Dolby Stereo cuando vuelan las bicicletas. 10 años, digo, ¿pero esto qué es? No, a mí fue algo impactante, aparte que tuve que ir 3 veces con mi madre a verla hasta que por fin, o sea, 3 sábados seguidos a verla, hasta que por fin conseguimos entradas. ¡Ostras! Porque además era acontecimiento y se estrenó solo en 2 cines de la provincia, en uno de Elche y uno de Alicante. Entonces toda la provincia tenía que ir o a Elche o a Alicante, ¿no? Y claro, no es una película, no estaría en mi lista de las películas de mi vida, o a lo mejor sí, por eso que he contado, pero bueno, tienes que verte. Yo veo la vida de él y tú ves el film. Vale. ¿Te parece bien el pacto? Me parece bien. Yo son 3 horas, tú son 2. Bueno, no sé. Igual se te hacen, las 2 horas se te hacen 4 y a mí las 3 se me hacen 1. O sea que... Pero bueno, si no habéis visto La Cosa, aunque no os guste el terror, verla. Y esta creo que es la última. Sí. Un Dios salvaje también se aleja totalmente de las anteriores. Sí. Pues Un Dios salvaje la he puesto porque me interesa muchísimo, no sé muy bien por qué, si te digo la verdad, pero a raíz de esta película me di cuenta de que las adaptaciones de teatro en el cine, o sea, las pelis que suelen pasar en una sola estancia, me suelen gustar. Películas de escenario único, ¿no? Sí. Son películas que tienen, o sea, son como un arma de doble filo. O sea, pueden salir muy bien si se hacen bien, o pueden salir como demasiado estáticas, ¿no? Sí. Y esta creo que sale muy bien. Pero puede ser por... Me interesa muchísimo la cotidianidad, ¿no? Entonces a lo mejor, quizás porque suelen ser ambientes a lo mejor muy cotidianos, en los que son más de diálogo, más de que los personajes tengan, muy claros sus roles, su personalidad, ¿no? Y se ve como muy claro en las conversaciones. Entonces yo creo que recuerdo cuando vi Un Dios salvaje que me flipó. La he vuelto a revisitar y no me ha flipado tanto, pero sí que es cierto que a raíz de esta película, pues yo qué sé, la última que vi, por ejemplo, la de La Casa en Flames, que lo comentamos hace poco, me encantó. O sea, no pasa exactamente todo en una instancia, pero sí que pasa, casi, sí. Y
me encanta. O sea, no sé por qué, la cotidianidad, los roles de los personajes, los diálogos, la tensión, de cómo pasa de la tensión a cómo se gira completamente, me gusta mucho. Bueno, aunque no es exactamente cotidiana, porque va más al género de terror, como os dais cuenta, el terror me gusta, igual que el musical, aunque parezca antagónico. La última película que ha estrenado Hugh Grant, muy lejos de sus papeles habituales y tal, Heretic, que se desarrolla casi, no solo en un lugar, sino además solo en una noche, me parece una película bastante interesante. No es redonda, pero es interesante. ¿Y no es un poco agobiante? Porque solo pensar de qué va me da como un poco de estrés. Sí, es agobiante, de eso se trata. Pero no es una película solo de sustos o solo de tensión, sino que tiene un subtexto sobre el tema de la religión muy interesante. O sea, ahí hay un diálogo casi, estamos hablando de una película de terror comercial, pero teológico casi, muy interesante. Para lo que te puedes esperar de una película de terror convencional. O sea que ya la recomiendo. Me apunto. No sé si quieres comentar algo más, algún cierre sobre esta... No, he hecho lo que he podido, no sé. El teatro que puede no está obligado a hacer más. Pues has hecho creo que una lista muy heterogénea, donde se presenta cine de diferentes épocas, diferentes géneros, diferentes filmografías, hay cine estadounidense, pero también hay cine europeo, hay cine japonés, animación, películas de pequeño presupuesto, películas de mayor presupuesto, y creo que es una lista que, bueno, imagino que consciente o inconscientemente te representa muy bien, ¿no? ¿Te sientes representada por esta lista? Sí, más que por la mayoría de listas políticas, ¿no? Sí, por eso sí. Sí, me siento representada. Sí que es cierto que a lo mejor, pues eso, hay otras películas que a lo mejor con el tiempo sí que he dicho, ostras, esta tenía que haberla metido. Sí, o que dentro de un año te lo pides, eso es otra lista. Sí, pero bueno, que sí que es cierto que, por ejemplo, Un Dios salvaje, aunque que no es una de mis películas favoritas, pero sí que creo que representa algo que me parece muy interesante y que ya es una premisa que de por sí me interesa a la hora de ver una película. Muy bien, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta a Ana o comentar alguna cosilla. Tenemos 5 minutillos para que le preguntéis a Ana alguna duda, alguna curiosidad. Si te gustan las películas de teatro, ¿te gusta La Soga? Sí, La Soga de Hitchcock. ¿La Soga? Sí. ¿No la he visto? Ah, pues mira. Apúntatela porque... Vale, Sí, me la apunto. esa te... Voy a ver si está en alguna plataforma, pero La Soga Venga. es una... Filmin a lo mejor, ¿no? Es una pasada de Hitchcock, en La un solo Soga, ¿no la hemos espacio, visto? prácticamente en una... ¿Sí la hemos visto? Ah, me la ha recomendado, pero no la he visto. Movistar y Filmin. Eso me pasa con el que me recomienda muchas películas. Sí. Y esto te va a encantar. 80 minutos. Ah, mira, fantástico. Es que... Se puede ver después de cenar. Genial. Es casi el capítulo de una serie La Soga. de estos largos. Venga, apuntadísima. Esa, la que más me apetece ver. Como te De digo, todas las que me quedan. Movistar y Filmin. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Duda, cosa que le queráis preguntar a la invitada? ¿No? Pues nada, Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.